Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la resolución de ejercicios por medio de la recta de carga. En todo libro de electrónica, una vez que se termina el estudio de los semiconductores, empieza el estudio de los circuitos con diodos y de esos métodos que existe para resolver. Justamente el primero que se ve es el análisis por medio de la recta de carga. Vamos a resolver los 4 ejercicios que aparecen propuestos en el libro de Boylestad. No son ejercicios difíciles y de hecho incluso ya puedo dar una receta de cómo resolver este tipo de ejercicios. Siempre nos van a dar en el enunciado la curva del diodo, una curva parecida a esta, es decir, el comportamiento real del diodo, que ni siquiera obedece a una ecuación, es simplemente una curva que se obtiene experimentalmente. Luego nos van a dar un circuito de una sola malla, de esta forma. Y lo que tenemos que hacer es resolver la malla para encontrar una ecuación de una recta. Recordemos que en geometría analítica una recta podía verse de esta manera y la pendiente, de manera general, por no decir siempre, va a ser negativa para estos ejercicios. Una vez que tenemos encontrada esta ecuación de una recta, tenemos que graficarla en el plano e intersectar esa recta con la curva del diodo para encontrar un punto. Ese es el punto quiescente o punto de operación del circuito y en base a las coordenadas de este punto tendremos el resultado que nos pedirán, que normalmente será el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Dependiendo del ejercicio, algunas veces estos serán datos y nos pedirán encontrar otras variables en el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Utilizando las características del diodo de la figura, es decir, de esta figura, de acá, de este diodo, debemos de encontrar la corriente del diodo, el voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia para este circuito. El inciso B y C es lo mismo, pero abandonamos lo que es la curva y utilizamos el modelo aproximado, y para el inciso C utilizamos el modelo ideal y comparamos los resultados. Para el inciso A tenemos justamente este circuito. Aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff a la única malla que tenemos. La ley de voltajes nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Entonces, podemos comenzar por un punto aleatorio en la malla. Empezaremos de este punto. ¿Cómo sabemos la dirección de la corriente? Sabemos que la dirección de la corriente siempre está dada por la fuente de tensión en una sola malla. Como en esta fuente va de menos a más, la corriente tendría que ir en este sentido y para completar el circuito obviamente tendrá que ir en sentido horario. Ahora, si partimos de este punto, nos encontramos con la tensión que va de menos a más. O sea, es positivo el valor de la tensión. Continuamos y como el diodo está consumiendo energía de la fuente, entonces va a ir de más a menos. Voltaje del diodo, negativo. Continuamos la trayectoria y nos encontramos con la resistencia. Todas las resistencias consumen potencia, así que siempre van en caída de tensión de más a menos, negativo voltaje de la resistencia. Reemplazamos valores. La fuente vale 8 voltios. El voltaje del diodo es desconocido. Por la ley de Ohm, el voltaje de la resistencia es igual a la corriente del diodo, que es desconocido, por el valor de la resistencia, que es de 0.33 kiloohmios. Hasta este punto tenemos una ecuación lineal de una recta, o sea, tenemos la ecuación de una recta. ¿Cómo encontramos la gráfica de una recta? Fácil, ya que tenemos dos variables, podemos encontrar dos puntos de la recta si hacemos la primera variable igual a 0 y despejamos la otra, y luego la otra igualamos a 0 y despejamos la otra variable. Entonces, en este caso, si hacemos que el voltaje del diodo sea igual a 0, vamos a tener que luego del despeje la corriente del diodo va a ser igual a 8 entre 0.33 kiloohmios. Y ese valor nos da igual a 24.24 miliamperios. Ya tenemos un punto. El siguiente punto vendrá de acá abajo. Si hacemos que I sub D valga 0 y despejamos B sub D, tenemos que B sub D es igual a 8. Ya que tenemos estos dos valores, podemos reemplazarlos justamente en el gráfico. Tenemos voltaje D igual a 8 voltios, justamente acá, y la corriente era 24.24, que más o menos llegaría a ser acá. Ya que tenemos esos dos puntos, podemos tomar una regla y trazar esa recta de color verde. Y si intersectamos esta recta de color verde con la curva del diodo en color celeste, vamos a encontrar este punto de color rojo cuyas coordenadas nos darán el resultado del ejercicio. Veamos, para el voltaje del diodo, que es justamente lo que es
este eje, el voltaje del diodo, tenemos un valor aproximado de, si por acá es 0.7 y por acá es 1, por acá debe ser 0.8, tal vez un 0.9 voltios. Y para la corriente tenemos, si acá es un valor de 20 y acá es un valor de 21, un valor de 22, tal vez 21.5 voltios, que es justamente los valores que hemos encontrado acá. Entonces ya encontramos el voltaje del diodo y la corriente del diodo. También el enunciado nos pide hallar el voltaje de la resistencia, que por la ley de Ohm será la corriente del diodo por la resistencia, ¿no? Recordemos que la corriente del diodo es única para este circuito de una sola malla. Entonces reemplazamos los valores. La resistencia tenía un valor de 0.33 kiloohmios y nos da un voltaje de resistencia de 7.095 voltios. Y de esta manera ya hemos encontrado los resultados que deseábamos. Ahora, para el inciso B, nos dice que utilicemos el modelo aproximado. De acuerdo al libro, el modelo aproximado o modelo simplificado es equivalente a esta gráfica, que para ser aún más prácticos podemos prescindir de la gráfica y directamente utilizar la teoría de circuitos y en lugar de utilizar el diodo, reemplazarlo por una fuente de tensión que vaya en sentido opuesto a la fuente que está alimentando al circuito. En ese sentido, en lugar de este diodo, vamos a utilizar esta fuente que vaya a restar a la fuente de alimentación. Es por eso que va en este sentido, de menos a más. Volvemos a aplicar una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Vamos a tener la subida de tensión de esta fuente de tensión menos la caída de tensión, que en este caso es de 0.7 voltios para un diodo de silicio. Justamente acá el enunciado nos especifica que estamos hablando de un diodo de silicio. Recordemos que para el silicio es 0.7 voltios, para el germanio es 0.3 y para el arsenuro de galio es 1.2. Entonces reemplazamos 8 menos 0.7 y la caída de tensión de la resistencia, que es igual a 0.33 K por I sub D. Volvemos acá a despejar, ya que ya tenemos directamente una ecuación lineal para despejar. Vamos a ver que es 22.12 miliamperios. Ya encontramos I sub D sin necesidad de hacer ninguna gráfica. Además, ya que tenemos I sub D, directamente podemos encontrar el voltaje de la resistencia, que va a ser I sub D por la resistencia. En este caso, 7.3 voltios al operar. Ahora, el modelo ideal, de acuerdo al libro, es simplemente esta gráfica, que para ser mucho más prácticos va a ser un interruptor. Es decir, si está en polarización directa, el diodo se va a considerar un interruptor cerrado. Y si se considera un interruptor cerrado, directamente tenemos un circuito de una sola malla, un circuito elemental, que podemos aplicar la ley de Ohm. La corriente por el circuito va a ser igual a 8 voltios entre la resistencia, que nos va a dar un total de 24.24 miliamperios. O también pueden resolver la malla, como lo hice acá. Una vez que tenemos la corriente de toda la malla, podemos encontrar justamente el voltaje por la ley de Ohm, y en este caso nos da justamente 8 voltios exactos. Ya que tenemos una resistencia en paralelo con una fuente de tensión, el resultado es obvio. Ahora sí viene lo interesante, la comparación. Hemos utilizado los tres modelos que existe en un diodo: el modelo real, el modelo equivalente y el modelo ideal. El modelo real, notemos que sus valores 0.9 voltios y 0.7 voltios no es mucha la diferencia que existe. Para la corriente tampoco. 21.5 miliamperios comparado con 22.12 no es mucha la diferencia. Y también para el voltaje de la resistencia. Si nos damos cuenta, estas diferencias también hubieran podido ocurrir al utilizar un instrumento de medición. Si hubiéramos sacado el voltaje real de 0.9 voltios y utilizamos un voltímetro para medirlo, de repente nos da un valor de 0.7 voltios. Es decir, para ahorrar tiempo y por simplificación, siempre vamos a trabajar con el modelo equivalente en electrónica convencional. Pero si nos damos cuenta y comparamos el ideal con el real, acá sí existe una gran diferencia de valores. El ideal se utiliza más que todo cuando trabajamos en electrónica de potencia, porque ahí se trabaja con valores de corriente y con valores de tensión muy elevados, tales que esta diferencia que acá es grande se hace mínima, se hace insignificante
respecto a valores grandes de tensiones y corrientes. Entonces, como conclusión, para electrónica convencional, siempre vamos a trabajar con un modelo equivalente. Para electrónica de potencia vamos a trabajar con modelos ideales y para trabajos de ingeniería que requieran de mucha precisión se trabaja con el modelo real.